Hola a todos los seguidores del diario El Tiempo. En esta ocasión venimos a tocar un tema bastante importante, que son las enfermedades genéticas en Piura. Queremos saber básicamente si hay algunas enfermedades a las que los piuranos estén predispuestos, y para ello contamos con la presencia de Nelson Purizaca, quien es médico genetista del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hola Nelson, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todos los que están presentes, a todos los que están conectándose. Un gusto. Un gusto igualmente. Hoy nos vas a comentar y nos vas a explicar un poco acerca del tema de las enfermedades genéticas. ¿Nos podrías comentar para la gente que de repente no conoce nada acerca de este tema, qué es lo que son las enfermedades genéticas? Claro, Marian, mira, para saber lo que son las enfermedades genéticas, tenemos que ubicarnos con algo que ya conocemos de repente, ¿no? En Piura es bastante común el dengue. Sabemos que existe un zancudo que transmite un virus y este virus ocasiona lo que conocemos como la enfermedad del dengue. Muy bien, en las enfermedades genéticas es totalmente distinto. En las enfermedades genéticas nosotros todos nacemos con nuestros genes y en alguno de estos genes está alterado y esa alteración causa directamente alguna enfermedad. Entonces, a ese grupo de enfermedades las conocemos como enfermedades genéticas y puede presentarse, para ir adelantando, puede presentarse en cualquier etapa de la vida, desde niños, desde adolescentes, desde adultos. Claro. Entonces, ¿habría alguna manera de, digamos, reconocerlas desde que uno es niño? Ah, sí, sí, es una maravillosa pregunta. En realidad depende de la etapa de la vida. Por ejemplo, si tenemos en niños, apenas cuando nacen, todo niño con alguna malformación congénita, llamemos una oreja muy pequeña, una cabeza muy pequeña, o una cabeza muy grande, o un dedito de más, un dedito de menos, nos orienta y nos hace sospechar de que esto puede ser algo genético. Otro grupo importante de las personas con enfermedades genéticas son aquellas personas con un retraso del desarrollo. Es decir, aquellas personas que no caminan cuando deberían caminar, que no hablan cuando deberían hablar. Esto también nos orienta. También las personas con discapacidad intelectual, que a veces llamamos con retraso mental o personas con trastorno del espectro autista, también ya en la adolescencia o en la adultez, también podemos reconocer en las familias en donde se presenta alguna enfermedad sin una causa aparente. Por ejemplo, si tenemos familias que es relativamente común en Piura, ¿no? Donde eh, por los hábitos de alimentación y todo, un gran grupo presenta diabetes, hipertensión y todo, sabemos que esto está relacionado con los estilos de vida que a veces llevamos, ¿no? Y la alimentación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, donde tenemos familias donde todos terminan con discapacidad auditiva, lo que llaman sordera? O todos empiezan, o todas las mujeres empiezan a presentar cáncer de mama, o todas las personas antes de los 30 años empiezan a presentar cáncer de colon. Entonces, cuando tenemos así este tipo de enfermedades que no sabemos por qué, pero se están repitiendo en la familia, se repiten, también podemos sospechar de alguna alteración genética, ¿sí? Y bueno, el otro gran grupo es el tema de la infertilidad y los abortos a repetición que presentan específicamente en las mujeres, ¿no? Y también en los hombres el tema de la infertilidad. Entonces, como vemos, son enfermedades que se pueden presentar a lo largo de toda nuestra vida. Claro, y vemos que de repente muchas personas presentan algunas de estas situaciones que tú mencionas, pero no lo relacionan con un tema genético, ¿no? Si no lo ven como si fuera un caso aislado. Entonces, quisiera saber, bueno, ¿qué enfermedades genéticas son las que prevalecen en Piura? Ah, mira, esa también es una maravillosa pregunta. En Piura, primero no existe un estudio global realizado en todo Piura, ¿no? Para saber, pero sí te puedo afirmar que en los servicios de genética, en todos los servicios de genética acá en Lima, un gran porcentaje, quizás la mayoría, son de pacientes de Piura. Y vemos de todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades, anemia de Fanconi, pacientes que tienen alteraciones hematológicas. Existe un gran grupo de estos pacientes en Piura. Lipodistrofia congénita generalizada,
por ejemplo, en esta enfermedad que personalmente me dedico a investigar yo, Piura es uno de los centros en todo el mundo que tiene que tiene una de las mayores cantidades de casos, una de las mayores prevalencias a nivel de todo el mundo de esta enfermedad genética, se encuentra en Piura. Tenemos familias enteras de pacientes con cáncer de mama hereditario, hay familias enteras en Piura, familias enteras con cáncer gástrico hereditario existen en Piura, ataxias espinocerebelosas, afectaciones neurológicas que son de familias enteras también existen en Piura. Y así podríamos pasarnos todo un día entero hablando de las distintas enfermedades genéticas que ocurren, pero digamos que esas son las más frecuentes. Claro, me estabas mencionando que hay una en la que Piura prevalece, digamos, a nivel mundial, ¿destaca en eso? Sí, es la lipodistrofia congénita generalizada o síndrome de Berardinelli-Seif. Este año, a comienzos de este año, publicamos un artículo en una revista, ¿no? Científica, en donde después de un análisis de todos, de casi más de 20 años, encontrábamos que en Piura existe una alta prevalencia de esta enfermedad, y es una enfermedad genética. ¿Qué tipo de enfermedad, qué es lo que se presenta? ¿Podrías explicarnos un poco a las personas que desconocemos quizás esta enfermedad, cuáles son los síntomas? Claro, en la lipodistrofia, como su nombre más o menos nos orienta, hace referencia a una ausencia del tejido graso. Congénito nos hace referencia que es de nacimiento y generalizado nos dice que es en todo el cuerpo. Entonces, básicamente estos niños nacen literalmente sin grasa. Puede parecer algo beneficioso, pero ¿qué pasa? Que el tejido adiposo, el tejido graso, también tiene su función. Entonces, todo el exceso de alimentación que vamos teniendo, después de un largo proceso de metabolismo y todo esto, se agrupa, se conserva, se acumula en este tejido adiposo. Al no tener el tejido adiposo, tejido graso, estos niños, todo se va al hígado. Y entonces estos niños pueden presentar cirrosis de inicio muy temprano. Tenemos algunos pacientes con cirrosis a los 5 o 6 años, hasta 3 Wow. años quizá el más temprano, ¿no? Antes fallecían muy tempranamente, sin embargo ya llevamos casi 5 años. No soy solo yo, es un grupo de profesionales médicos pediatras ahí mismo de Piura, endocrinólogos pediatras, genetistas, que hemos armado un grupo bastante interesante en el que tratamos de orientar y ayudar a todos estos pacientes. Y ahora la sobrevida está aumentando, que es algo que nos alegra. Y eso nos lleva a un punto, si me permites agregar, en que muchos pensamos que una enfermedad genética es definitivamente una sentencia de muerte, una sentencia de algo que definitivo, que no va a cambiar y fin, ¿no? Que se acabó la vida y que ya no hay que esperar nada más. Sin embargo, eso es un concepto de hace 50, 60 años. Eso está cambiando totalmente. Si bien son enfermedades complejas, con las nuevas tecnologías para diagnosticar, con las nuevas terapias y todo, y sobre todo con equipos multidisciplinarios, podemos mejorar bastante todo esto. Claro, y me imagino que un diagnóstico temprano también podría ayudar. ¿De qué manera las familias pueden detectar si es que un niño presentara esto? ¿Hay algún tipo de síntoma, alguna cosa notable que deberían estar atentos? Para las enfermedades genéticas en general, lo que te comentaba, ¿no? Depende del tipo de la etapa de vida en la que se diagnostique. Pero lo que más ha funcionado es definitivamente la evaluación por un especialista en este tipo de enfermedades, por médico genetista. Entonces, tienes toda la razón. Un diagnóstico temprano, un diagnóstico certero, modifica muchísimo la evolución de esta enfermedad, aún sin existir tratamiento. La medicina no es solamente fármacos, la medicina no es solamente pastillas, nada de eso. Eh, Poder identificar tempranamente un cuadro, aún sin tratamiento, nos permite brindarle distintos tipos de las terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje, etcétera, y que permite avanzar a estas personas. Claro, tal y como mencionas, las medicinas deberían ser quizás una segunda opción primero
con un previo diagnóstico y la idea es que se reconozcan a tiempo para poder actuar de manera oportuna, evitando ya la toma de fármacos que quizás sería para casos más extremos o más urgentes, me imagino. Sí, 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 exactamente. Ahora, todo es complementario, ¿no? No es que los fármacos los despejamos y los dejamos de lado y nada más nos vamos a enfocar. Hay casos en que definitivamente van a necesitar fármacos. Tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen epilepsias de un origen genético, que desde el mes o 2 meses se empiezan a convulsionar a los pacientes. Entonces, definitivamente necesitan fármacos para tratar su convulsión, pero a la par necesitan otro tipo de opciones que se le puede ofrecer incluso dependiendo de la alteración genética. Y eso es algo que de repente podríamos tocar más adelante o en otra oportunidad, lo que llamamos medicina personalizada, medicina de precisión en realidad, donde depende de la alteración genética, podemos ofrecer tratamientos específicos. Y eso ya es una realidad, que eso ya lo hemos hecho con algunos pacientes acá en Lima todavía, pero bueno, la idea es que se pueda hacer en todo el Perú. Claro. Sobre esta enfermedad que me estabas mencionando, ¿cuántos casos hay en Piura? ¿Tienes algún número? O de repente en el Perú. Sí, en Piura estamos entre alrededor de 20-25 casos actualmente. Parece poco, pero te pongo en contexto, hasta ahorita alrededor del mundo existen entre 400 y 500 casos. Entonces, que en un solo sitio existan como 20, 25, ya hablamos de que se concentra un gran número, ¿ah? En proporción, ¿no? Claro, un gran porcentaje de todas maneras está aquí en Piura. ¿Y cuántas de estas personas tienen acceso, digamos, hay tratamientos aquí en Piura o tienen que derivarse a Lima? De las enfermedades genéticas en general o solamente la lipodistrofia congénita. De ambas, a ver qué, cómo Sí, podría bueno, tratarle una familia. claro, eso es el otro gran reto que tenemos. La medicina no es solamente el médico y no solamente los medicamentos. Eso creo que debemos saberlo y debemos enfocarlo así. Depende del acceso a los servicios de salud, depende de una adecuada alimentación, un acceso a educación, de todo. Entonces, la gran mayoría de las personas con lipodistrofia congénita generalizada, no todos, pero sí la gran mayoría, tienen dificultad en acceder incluso a servicios básicos, tanto de agua, de vivienda y todo esto. Entonces, eso complica mucho. Lo otro es que sí, que aplica tanto para la lipodistrofia y también para el resto de enfermedades genéticas, es que no existe un servicio de genética en Piura. Pero eso es algo que se está repitiendo en todo el Perú. Básicamente todo está concentrado en Lima, en los institutos, el Instituto de Ciencias Neurológicas, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de Salud del Niño, por el MINSA, ¿no? El Hospital San Bartolomé y el Hospital Rebagliati. Entonces, eso hace que la mayoría de pacientes tengan que venir a Lima para acceder a un tratamiento. Entonces, el hecho de venir a Lima implica, aparte de los pasajes, el lugar donde quedarse, la alimentación, dificulta mucho y por eso no todos pueden acceder. Entonces, en realidad, personalmente espero que este hospital de gran complejidad que están anunciando, que se viene, espero uno que se haga realidad y dos, que pueda ofrecer este tipo de servicios genéticos a todos, a todos, porque permitiría un acceso gratuito a esto y no quitarle y no frustrarle eh, es la oportunidad de que puedan seguir avanzando las personas afectadas por este tipo de enfermedades. Claro, además, de repente puede haber muchísimas más personas que no están diagnosticadas. Exactamente, eso con toda seguridad. Te comento yo, si bien no existe un servicio público de servicios de genética, yo soy de Piura, entonces voy una vez al mes a atender en Piura, básicamente por el sector privado, pero hay personas que no pueden definitivamente cubrir esos gastos, entonces estoy viendo también algunos pacientes con escasos recursos que no pueden acceder a esto, y sí, o sea, la cantidad de casos es impresionante. Genéticamente solemos ver muchas enfermedades poco frecuentes, pero en Piura, o sea, en Piura vemos personas con enfermedades que aún siendo poco frecuentes,
son extremadamente poco frecuentes, casos muy particulares. Hace un par de años vimos un caso donde nada más había unos 10, 20 en todo el mundo y había un paciente en Piura. Entonces, a ese grado de casos de pacientes con enfermedades genéticas vemos en Piura. Y nos llama mucho la atención y justamente la idea es poder difundir esto y que las personas conozcan y ver qué podemos hacer. Claro, ¿y a qué se debe esto? ¿Aún no hay estudios que puedan responder por qué los piuranos, digamos, están más predispuestos a ese tipo de enfermedades genéticas? Es una maravillosa pregunta, yo me la vengo haciendo hace muchísimos años. Eh, Tiene que ver con muchos factores, ¿no? Uno que es quizá el que más comentamos entre los médicos genetistas, es que podría ser el grado de aislamiento de muchos de estas poblaciones. Por ejemplo, si tú vas a la parte del Alto Piura, y también pasa en el Bajo Piura, existen algunas comunidades en donde nada más son 20 casitas y no hay más de 50 personas, más de 20, 30 personas, entonces al final terminan procreando, ¿no? Terminan, ¿y con quién? Con alguien de la misma comunidad. Y aquí ya vienen aspectos genéticos muy particulares, que no vienen al caso explicar, pero para entender esto es que existe una alta probabilidad de que sean consanguíneos. ¿Sí? Entonces, la consanguinidad definitivamente predispone a la aparición de enfermedades genéticas. Ese es punto número uno. Lo otro es el origen de estos pueblos. Si tú vas, por ejemplo, camino del Bajo Piura, encuentras lo que es Alto de los Castillo, Alto de los Mores o de los Silva. Y si preguntas, en realidad fue un grupo de una familia que se apellidaba o Silva o Castillo o etcétera, el apellido que quieras de todos los que existen ahí. Entonces, todos los descendientes, ahora los 50, 100, 200, 500 personas, en realidad vinieron de un grupo de personas muy pequeño y probablemente con el mismo apellido o con cierto grado de consanguinidad. Entonces, esto hace que todos los descendientes, lo sepan o no lo sepan, presenten un grado de consanguinidad y tienen hijos entre ellos y sin saberlo, obviamente, no saben que son primos o ni siquiera lo son, están muy lejanos, pero tienen un cierto grado de consanguinidad. Y al tener hijos, la consanguinidad es quizá uno de los factores más determinantes para la aparición de enfermedades genéticas. Y obviamente esto no es un problema de ahora, es un problema de hace cientos de años. Si me permites comentarte, me dedico también a la investigación de cerámicos en culturas preincas. Estamos ahorita, por ejemplo, averiguando en cerámicos moche. Estamos haciendo un estudio grande y hemos encontrado muchas personas con enfermedades genéticas. Y, por ejemplo, incluso hemos encontrado un cerámico que representa a una persona con lipodistrofia congénita generalizada, la enfermedad que te comentaba. Entonces, imagínate, una enfermedad que estamos diagnosticando ahora existía hace más de 1500 años. Entonces, hablamos de algo que está sucediendo en toda la región del norte desde hace cientos de años, pero que nunca le hemos dado la importancia suficiente. Y creo que es tiempo de dársela y creo que es tiempo de buscar soluciones y ver de qué manera podemos ayudar a esto. Claro, quizás hasta el origen de esta enfermedad genética puede ser el misma Piura y por eso es que destaca, digamos, en todo el mundo en la cantidad de casos que tiene, ¿no? Sí, sí. Y un dato muy interesante es desde el punto de vista genético, o sea, genéticamente es único en el mundo. O sea, la alteración genética que tienen las personas con esta enfermedad, la lipodistrofia congénita generalizada, específicamente, solamente existe en Piura. O sea, los pacientes que tienen esta misma enfermedad en Brasil tienen otra alteración genética. Los pacientes que tienen esta misma enfermedad en Turquía tienen otra alteración genética, pero es única en Piura. Entonces, eso genéticamente nos llama la atención porque ahí hablamos de lo que es un efecto fundador, es decir, que se originó aquí y que persiste aquí y que sigue apareciendo aquí. ¿Desde cuándo? Con la evidencia que tenemos ahorita, desde hace más o menos 1500 años. Y eso es Wow. solamente para una enfermedad.
faltan más de 6.000 enfermedades distintas y, y bueno, no, es necesario más investigación. Claro que sí. Entonces, hacemos un llamado en general para la investigación sobre este tipo de enfermedades genéticas y bueno, esta que mencionas en específico también. No es posible que para una región tan grande, y si es que se da este tipo de enfermedades desde hace ya 1500 años, mencionas, no hay en estudios al respecto, sobre todo cuando va avanzando la ciencia y las personas que padecen estas enfermedades actualmente tienen que irse a otro lugar para atenderse, ¿no? Tal y como mencionas. ¿Algunas palabras que quisieras, para terminar con los piuranos que nos están viendo, quisieras mencionarles? Claro, bueno, primero hay que estar atentos frente a la aparición de estas enfermedades en nuestras familias, ¿sí? Sobre todo para detectarlos tempranamente y para poder ver qué vamos a hacer, ¿no? Ya saben, si existe alguna enfermedad que se está repitiendo en la familia y no saben por qué, entonces acudan a un médico genetista. Si es que nace en la familia alguien que tiene alguna alteración congénita, un dedito de más, de menos, las orejitas o algo que no les parezca, acudan a su médico genetista. Si tienen retraso o si alguien en la familia presenta retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, trastorno de espectro autista, hay que acudir al médico genetista. ¿Sí? Entonces, bueno, esas serían mis palabras. Siempre dispuesto a poder ayudarlos. Me pueden contactar por redes sociales. Y bueno, aquí un piurano más tratando de avanzar. Muchísimas gracias, Nelson. El Nelson Purizaca, médico genetista del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchísimas gracias por haber tocado este tema que es muy importante y al cual quizás no se le está prestando la atención debida. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo y recuerden que para más información pueden visitar nuestra página web www.eltiempo.pe. También pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram, estamos como El Tiempo Piura. Muchas gracias.